Listo. Entonces, pues gracias por asistir a todos el día de hoy. Esta es la última charla de este ciclo de charlas del Grupo RIMAT, es el primer ciclo de charlas del año. Esperamos tener un segundo ciclo a final de año. Entonces, pues gracias por hacer de este ciclo tan ameno a todos los asistentes, a los expositores. Y pues bueno, un especial agradecimiento a Adriana, que nos ha estado colaborando en todo este ciclo. Ella es parte del Grupo RIMAT y ha sido indispensable para este proyecto. También, pues como siempre, queremos agradecer a dos empresas que nos han brindado su apoyo para que esto siga adelante. Una es Comercializadora Cibar, que es una distribuidora de ferretería con enfoque tecnológico. Y la segunda es Coltec, que es una empresa que se dedica a brindar soluciones tecnológicas a otras empresas. Entonces, si quieren averiguar más de ellos, pues pueden averiguar ahí por internet, encuentran toda la información. También un especial agradecimiento pues a nuestra invitada del día de hoy, Paula Lorena Mogollón Buitrago, pues por aceptar la invitación y pues por compartirnos el día de hoy esa experiencia. ¿Listo? Hoy nos va a traer su charla Perspectivas para el estudio de la historia de las matemáticas, cognición, sociedad y circulación del saber. Para que conozcan un poquito más a Paula. Paula es historiadora y lingüista de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un magíster en historia en la Universidad de los Andes y es estudiante de matemáticas de la Universidad Sergio Arbolada. Actualmente se desempeña como docente en el área de historia de la Universidad Sergio Arboleda, en donde ha estado a cargo de asignaturas como historia de la ciencia, histografía enfocada en la historia global, historia prehispana y prehistoria. Sus áreas de interés están relacionadas con la historia cultural y la historia de la ciencia, historia de las mentalidades y etnolingüística. Entonces, eh, pues de nuevo, gracias a ustedes por asistir, a Paula por este espacio y sin nada más que decir, Paula, este es tu espacio. Gracias por el día de hoy y espero que todos disfruten la charla. Vale, muchísimas gracias, Joan. Voy a empezar a compartirles la presentación. Listo, me confirman si ya se ve. Sí, ahí se ve. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por unirse el día de hoy. Primero que todo, gracias al Grupo RIMAR por invitarme, a Joan y a Adriana, y pues a todas las personas que han venido a escucharme el día de hoy. Espero que pues sea de provecho el espacio. Bueno, entonces el día de hoy yo les voy a hablar de una propuesta sobre cómo abordar la historia de la ciencia y en particular la historia de las matemáticas, más que centrarme en un periodo en específico. Entonces, para eso, pues vamos a ir empezando poquito a poco y subiendo un poquito el nivel, digamos, de lo que se va a proponer acá. Entonces, aquí yo les estoy mostrando algo muy simple, que es pues una suma entre manzanas. Sumar tres manzanas más dos manzanas, pues nos da cinco manzanas, que es lo que a nosotros nos enseñan en el colegio y también aprendemos a transformarlo en símbolos, ¿cierto? Lo que yo quiero proponerles el día de hoy es que hay una diferencia entre saber esto, o sea, saber cuántas manzanas tengo en total, entre ponerlo en símbolos y sobre todo saber cómo es que llegamos a saberlo. Generalmente cuando nosotros nos enseñan matemáticas, nos enseñan pues en el colegio, especialmente con este ejemplo que traigo acá, pues a resolver operaciones, pero preguntarnos cómo es que sabemos eso es una pregunta de otro nivel y es una pregunta que yo quiero traer aquí a todos ustedes. Entonces, uno podría pensar que uno aprende a sumar básicamente porque está como en nuestra naturaleza el aprender a hacer esas asociaciones y que hay de pronto como algo innato en ello. O hay otra manera de verlo, que es un poco como la que yo traigo acá, que es que necesitamos desarrollar unas maneras específicas de pensar para poder llegar a resolver estas operaciones. Estas preguntas no me las hice yo primero, obviamente, sino que se las han hecho otras personas. Una de esas personas que yo quiero traer el día de hoy es Jean Piaget, que quizás alguno de ustedes lo han escuchado
Y él empezó a hacerse preguntas sobre cómo es que los seres humanos llegamos a conocer en general, ¿cierto? Y para eso resulta creando una cosa que se llama la epistemología genética. Para las personas que han escuchado sobre filosofía, pues la epistemología es como la rama que se encarga del conocimiento. La diferencia con Piaget es que él va a intentar resolver esta pregunta con un método empírico, es decir, con la experimentación. Entonces, no solamente como a partir de lo que dijeron los filósofos modernos sobre el conocimiento, sino que se pone a experimentar. Ya les cuento cómo. Y la parte genética, que no hace referencia solamente a los genes, sino a cómo se genera el pensamiento, la génesis del pensamiento, el principio del pensamiento. Entonces, lo que él va a hacer es hacer experimentos con niños, es decir, les pone una serie de tareas a estos niños. Esto estaba más o menos de moda a inicios del siglo XX, perdón, que es cuando empieza a surgir la psicología y la psicología experimental. Él empieza a trabajar con otros psicólogos de la época en Europa y se dan cuenta que los niños pequeños suelen cometer muchos errores en los test de inteligencia. El asunto es que para Piaget esos errores son llamativos porque se da cuenta que hay como una sistematicidad en los errores, o sea, como que todos los niños cometen los mismos errores en esos test de inteligencia. Entonces eso, él en lugar como que de desecharlo, dice, bueno, ¿qué pueden significar estos errores? Entonces, de ahí nace una hipótesis que es importante para él y para lo que vamos a hablar hoy, que es que los procesos cognitivos y de pensamiento de los niños son diferentes de los adultos. Hoy en día, esto no sería muy sorprendente para nosotros, pero para los historiadores que están acá, nosotros sabemos que la infancia se ha construido históricamente, es decir, no siempre hemos sabido que los niños son distintos y que tienen procesos propios y que tienen que aprender de ciertas maneras, ¿no? Eso es relativamente reciente en la historia de la especie. No me voy a detener en eso, pero es importante que lo sepamos porque si no, creemos como que es algo obvio y normal y no lo fue. ¿Qué tipo de experimentos hace Piaget con los niños? Hay muchos, pero es algunos para mostrarle. Él, por ejemplo, vierte una cantidad de agua en un vaso que es más largo y en uno que es más ancho. Y aunque hay la misma cantidad de agua, los niños más pequeños creen que en el vaso más largo hay más agua. Listo, pues ya voy a hablarles más detenidamente de esto, pero es un ejemplo de lo que él hace, ¿no? Entonces se está mirando con cantidades, haciendo experimentación, a ver si los niños, digamos, ven las cosas como las vemos los adultos y cómo podemos empezar a explicar esto. Otra cosa que él hace, por ejemplo, es ponerlos a comparar tamaños, longitudes a los niños para determinar, pues, si ellos, al igual que los adultos como él, distinguen de igual manera la proporción. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, quiero mostrarles de manera más detallada cómo él empieza a sistematizar o darse cuenta que hay una sistematicidad en esas diferencias. Esto es importante para el pensamiento matemático porque implica cantidad y longitud, por ejemplo. Entonces, aquí en la primera parte, volumen, lo que tenemos es que en una etapa el niño piensa como que le pasan dos vasos, ¿no? Entonces tiene la misma cantidad de agua, entonces, como que podemos ver la misma propiedad, pero luego esos objetos se reordenan, es decir, vamos a pasar la misma cantidad de agua a un vaso más largo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar si los niños consideran que hay la misma cantidad de agua o no. Hay otra pregunta que tiene que ver con número, que es que les ponen varias fichas en fila y luego le ponen la misma cantidad de fichas, pero de manera desordenada, a ver si los niños consideran que hay la misma cantidad de objetos. Y hay otro que es de longitud, que le ponen varas, ¿cierto? Y luego la desordenan para ver si los niños se dan cuenta que tienen la misma longitud o si consideran que son distintos o que uno es más largo que el otro. Entonces son el tipo de pruebas que él hace, hay muchos en internet, pues hay un instituto todavía que hace este tipo de experimentos y en psicología del desarrollo es bastante común. Pero bueno, ¿para qué les estoy hablando de eso? Esto le permite a Piaget decir que el pensamiento humano como que se desarrolla por etapas, es decir, como que uno
pues no nace aprendiendo, sino que va desarrollando no solo como unos conocimientos de memoria, sino una forma de pensar y de relacionar los objetos. Con esto corrobora entonces que los niños, y pues todos hemos sido niñas y niños, pues hemos pasado por esas etapas. Entonces les voy a hablar muy brevemente de cuáles son esas etapas para que luego pasemos a lo que más me interesa. Entonces Piaget dice lo siguiente, como a partir de toda la experimentación que hace, que pueden buscar más en internet, dice que hay cuatro etapas. La etapa sensoromotora, que iría de los 0 a los 2 años. Luego tenemos la etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años. Un tercer momento, que es el de las operaciones concretas. Y el último, que es el de las operaciones formales, que es de los 12 años en adelante. Quiero que se fijen que para Piaget esto tiene como unas edades determinadas, ¿cierto? Entonces, como que entre los 0 y los 2 años, los niños piensan de una manera, de 2 a 7 piensan de otra manera, etcétera. Entonces, ¿en qué se basa, o más bien, cómo se describe cada una de estas etapas? Piaget dice como que en la etapa sensoromotora, los niños como que conocen el mundo es a través de sus sentidos especialmente, entonces, entre lo que ven y lo que tocan, y hay algo que los niños todavía no tienen desarrollado, que es la permanencia del objeto. Entonces, se supone que yo cojo una pelotica y cuando yo escondo la pelotica, por ejemplo, detrás de mi espalda, así que no se la dejo ver, para el niño como que esa pelota deja de existir. Entonces, no hay permanencia del objeto. Eso es lo que pasa de los 0 a los 2 años. Ya de los 2 a los 7, los niños empiezan a manipular símbolos, pero no hay todavía como una idea de la conservación. Entonces, a estos niños de entre los 2 y los 7 años, es a los que más les hacen el experimento del vaso, que les había comentado ahorita, y pues se hace como una relación en la que se supone que el vaso más largo de pronto tiene más cantidad de agua, que en realidad sea la misma. Luego tenemos la etapa de los 7 a los 12 años, que es cuando ya los seres humanos, según Piaget, podemos conservar cantidades, clasificar, ordenar, pero necesariamente en esta etapa todavía se necesita como objetos concretos. Entonces, por eso les ponía lo de las manzanas, ¿no? Como que todavía yo tengo que, para poder contar, por ejemplo, tener objetos físicos en general. Y luego viene la etapa de las operaciones formales, que aquí yo ya sí puedo pensar sin cosas concretas, ¿no? Entonces, puedo pensar en una ecuación un poco más abstracta, puedo hacer inferencias, entonces decir que si tengo esto y tengo esto, entonces sí, si tengo A, si tengo B, entonces C, por ejemplo, puedo hacerme preguntas hipotéticas, como qué pasaría si la gravedad no existiera. Y es importante para mí decir que esto no es solo para el pensamiento matemático, sino también para las ciencias sociales, entonces que una persona pueda diferenciar dos formas de organización social, por ejemplo, o dos tipos de organización política, por ejemplo. Eso es lo que pasa ahí. Entonces, esta es la teoría de Piaget, obviamente está muy simplificada porque lo que yo quiero es usarla para proponerles una serie de preguntas. Resulta que para Piaget, aunque este desarrollo del pensamiento requiere pues de que el ser humano interactúe con otros seres humanos y que interactúe con el mundo, como que supone que todos los seres humanos pasamos por esas cuatro etapas, o sea, por esos mismos estadios y que pasan en el mismo orden. Y pues algunos sociólogos, historiadores, antropólogos empiezan como a poner esto en duda. ¿Será que es universal la manera en la que todos los seres humanos aprendemos y desarrollamos esta capacidad de pensar? Entonces, uno de los exponentes de esto es Günter Dux, pues que es un sociólogo alemán, de que también les voy a hablar más adelante, y que me parece que es importante para que nos pensemos otra manera de pensar en la historia de las ciencias. Bueno, entonces, Piaget, aquí queremos a Piaget, es importante decirlo, no es como que estuviese equivocado necesariamente, sino que lo que pasa es que él hizo unos estudios muy específicos y es que estos estudios están hechos con niños occidentales europeos escolarizados, ¿cierto? Y
Y cuando algunos antropólogos empiezan a hacer investigación con otras sociedades o algunos historiadores empiezan a pensar en el pasado o incluso se hacen estudios con otras culturas en el presente, pues como que estos cuatro estadios como tan seguidos los unos de los otros empiezan a ser cuestionados. Por lo menos hasta ahora se registra que los dos primeros estadios parecen estar desarrollados en todos los seres humanos, pero los dos últimos, o sea, el de preoperacional y el de operaciones formales, quizás no, ¿no? Yo quiero plantearles que igual esto es abierto, todavía hay mucho digamos, sobre lo que investigar y hay mucho que hacer al respecto. Y una pregunta que viene de la mano de eso es, bueno, ¿y qué pasaría en sociedades sin escritura? ¿Será que funcionaría igual? ¿Tendría implicaciones diferentes? ¿Cómo se piensa? ¿Cómo se procesa la información? Como que es una invitación a pensar en tener cuidado con las universalizaciones que se hacen a partir solo de estudiar a los seres humanos occidentales y del presente además. Entonces, bueno, si se abre esta pregunta de que el desarrollo cognitivo podría no ser tan universal, pues eso nos trae otras preguntas. Entonces, si no es universal, ¿cómo funciona? ¿Será que todo el mundo pasa por las mismas etapas? ¿Qué condiciones se necesita para pasar por estos estadios o etapas que acabo de mencionar, ¿no? Son algunas de las preguntas que pues, nos trae, por ejemplo, Dux. Y yo quería aprovechar, digamos, como este momento para hacer un recordatorio que sé que algunas personas no tienen tan presente, y es que nosotros estudiamos la historia quizás con un sesgo presentista, porque asumimos el estudio de la historia con los últimos 200 años de la historia a veces, y a veces nos olvidamos que la historia de la especie en realidad es muy larga. Entonces, no sé si alguno por aquí si se atreven a decir que lo escriba. ¿Cuántos años es que tiene nuestra especie? Es la pregunta que más hago en clase. Si alguno lo quiere escribir o decir. Gracias, gracias Santi. 300.000 años, ¿cierto? Entonces, claro, eso es muchísimo tiempo. Piensen, digamos, las personas que no tienen esta noción histórica, que la Revolución Francesa, por decirlo así, estaba casi 300 años y eso nos parece lejano. Y estamos diciendo que la especie tiene 300.000. Entonces, esta es una imagen que saqué de un video de Kurzgesagt, gran canal, si lo quieren ver, que muestra, por ejemplo, que nosotros como que pensamos mucho en la era común y en la agricultura, surgimiento de la civilización sería 10.000 años atrás, pero además los Homo sapiens sapiens, bueno, es la especie a la que pertenecemos, está entre 200.000 y 300.000 años atrás. Y ya bien adelante es que sucede algo que se llama la revolución cognitiva, pero además venimos de un proceso mucho más largo, que es el proceso de hominización, que tiene más o menos 6 millones de años. Entonces algunos historiadores y algunos antropólogos empiezan a pensar como, bueno, ¿será que si está la mayor parte de la historia de nuestra especie, no sería importante como estudiarlo, pensar qué es lo que cognitivamente ha pasado allí, digamos, como sobre esta pregunta de cómo empiezan a funcionar los procesos cognitivos de los seres humanos? Entonces, esto es lo que nos trae aquí la perspectiva de la larga duración, es decir, que vamos a pensar desde esta propuesta en una historia de la ciencia y quizás en una historia de las matemáticas ya de manera más específica, no solo pensando como en los últimos 200 años de la historia, sino pensando qué nos puede aportar también ver la larga duración, es decir, una mirada muy amplia, sin querer decir que estudiar los últimos 200 años esté mal o algo por el estilo, sino que un poco la invitación es que empecemos a pensar qué es lo que nos aporta mirar desde esta perspectiva. Listo, entonces, todo esto parte de que para estudiar el pensamiento hay que reconstruirlo históricamente y hay que pensar, bueno, nuestros ancestros, la gente del pasado, cómo contaba, cómo organizaba el mundo, ¿cierto? Porque incluso a veces tenemos muchos prejuicios sobre lo que llamamos prehistoria y en realidad la gente se hacía bastantes cosas pues en estas etapas. Entonces necesitamos pensar en los seres humanos más allá de lo moderno, o sea, esto implica pensar no solo en las matemáticas como una historia, digamos, como que se da de manera teórica y abstracta, sino que pues se da con los seres humanos. Y los seres humanos somos mucho más
que los seres humanos modernos. Y la gran pregunta que nos trae todo esto es, ¿en qué momento, cómo, cuándo y bajo qué condiciones de forma de pensamiento pasamos, perdón, de formas de pensamiento más concretas a sistemas altamente abstractos como la escritura y las matemáticas? Entonces, nosotros ahorita operamos con un sistema muy abstracto y pensamos de formas muy abstractas, pero eso no necesariamente siempre fue así y no tenemos muy claro cómo es que pasamos de una cosa a la otra. Bueno, entonces, ya hablando de historia más formalmente, lo que pasa es que la prehistoria es muy difícil. La prehistoria es muy difícil porque hay muchos restos que probablemente se han perdido y hay muchos restos que no sabemos cómo interpretar. Algunos debates dicen más o menos que algunas señales de que los seres humanos podrían haber intentado presentar intencionalmente sistemas de numeración o formas de contar surgen más o menos hace 177.000 años. Eso es bastante. Lo que pasa es que, como les decía, esas evidencias todavía son controversiales porque, bueno, los estudiantes de historia lo tienen más claro. No se encuentra, digamos, una piedra de la época, un lítico de la época, y uno puede encontrar marcas en él. Por ejemplo, este que les estoy mostrando acá, que es de la cueva de Cosárnica, pero no necesariamente uno puede saber si eso fue hecho a propósito o por qué marcaron eso. Lo único que tenemos, por ejemplo, en este caso, es un material, una roca que tiene como unas marquitas. ¿Qué se ha dicho sobre esto? Que probablemente es no deliberado, o sea, que de pronto estaban afilando algo, otra piedra, por ejemplo, y resultaron como esas muescas, que es como ellos las llaman, allí. Pero hay otros en los que ya empezamos a pensar distinto. Entonces, por ejemplo, esta piedra, pues es un dibujo, ¿no?, de la piedra de la cueva de Blombos en Sudáfrica, que se encontraron incisiones simétricas, ¿no? Entonces alguien estaba rayando ahí, haciendo marcas, algunas donde hace 77.000 y otras de hace 100.000 años. ¿Qué pasa con esta? Que esta sí es deliberada, es decir, los arqueólogos se han dado cuenta que no estaban haciendo, digamos, esas rayas por hacer otra cosa, sino que directamente las estaban haciendo a propósito. Ahora, eso no significa necesariamente que sean registros contables, tampoco sabemos por qué estaban haciendo eso. Entonces, eso es como la evidencia más controversial. Pero un poquito más adelante, o sea, hace 37.000 años más o menos, empiezan a aparecer otro tipo de evidencias que se pueden mirar de otra manera. Entonces, yo ya encuentro mis piedritas, mis líticos, mis huesos, por ejemplo, que les voy a mostrar ahorita, pero yo empiezo a encontrar patrones y agrupaciones, o sea, que ya no está hecho como de manera tan al azar. Una de estas es estos huesos que están viendo acá, pues no sé si parecen huesos, pero son huesos bastante antiguos que tienen como estas incisiones, ¿cierto? Y son 29 incisiones. ¿Qué pasa con esta? Que empezaron a encontrar varias evidencias de la época donde hay incisiones que tienen 29 rayitas o 29,5. ¿Qué pasa? Que algunos empezaron a especular y es como una de las hipótesis hoy en día, que los primeros sistemas de conteo en realidad están relacionados con el ciclo menstrual. Es aún muy controversial, pero curiosamente varios de los hallazgos más antiguos tienen como esta sistematicidad que parecieran estar juntando como ciclos de 28 o de 29. Y además hay que recordar que muchos de los primeros calendarios de la historia de la especie son lunares y siguen también este mismo patrón. De hecho, si ustedes buscan por ahí en internet, hay bastante, bueno, bastante, entre comillas, pero pues relacionado con otros temas, artículos como que dicen, no, esto es como una muestra de que en realidad las matemáticas y el conteo empezó con el ciclo menstrual y con el calendario lunar. Es controversial, pero la verdad es un debate que está vigente. A mí me parece bastante interesante porque pues también se relaciona con algo muy práctico, pero además le da un papel importante a las mujeres en la historia de las matemáticas,
pues porque es en el cuerpo, en los cuerpos feminizados, pues que sucede el ciclo menstrual, ¿no? Otro muy interesante es este que está acá, que esta es la placa de Blanchard, que es de hace 25.000 años, más o menos. Y aquí encontraron en esta piedrita que les estoy señalando, estas marcas, ¿cierto? Que son medios circulares. Y en la parte que está en blanco, pues hay un dibujo. Y es interesante porque si ustedes se fijan, varias de estas muescas, o sea, de estos roticos que le hacen a la piedra, tienen como formas curvas. Entonces, bueno, uno de los arqueólogos, que es Alexander Marchak, dijo, esto es planificado porque además, con técnicas arqueológicas de las que no vamos a hablar acá, se dio cuenta que cada una de estas muesquitas la estaban haciendo día a día, o sea, no las hicieron a la vez, en un mismo momento, sino que las hicieron día a día. Entonces, la hipótesis que nos da este arqueólogo es que esta fue una de las primeras formas de registrar las fases de la luna durante 2 meses. Es una hipótesis, como les digo, pero si ustedes se dan cuenta, ya están buscando sistematicidad en este tipo de artefactos. No es solamente verlo como algo accidental, sino que los arqueólogos y los prehistoriadores de las matemáticas y de los calendarios, que están muy relacionados en este caso, se ponen a ver si hay patrones en estos materiales. Y aquí hay algo que me parece importante, lo traje literal de la lectura, y es que el autor nos dice que probablemente una de las primeras necesidades que tuvieron los seres humanos para contar, pues es poder contar el tiempo, lo que coincidiría con el ciclo menstrual y con el ciclo lunar, porque son necesidades como muy inmediatas, ¿no? Para estas sociedades que incluso después van a tener que ver mucho, mucho, mucho más adelante, pues con procesos de agricultura. Aquí todavía no exactamente, pero es probable que ya hubiera cosas como domesticación de las plantas y que también tuvieran que contar esto también por asuntos rituales y por asuntos, digamos, propios de su cotidianidad. Otro que es muy importante, bueno, de hecho este es como de los más importantes, de los que más controversia genera y de los que más se conoce, que es el hueso de chango, que es este que está acá, pues esto es como un dibujito, es el mismo hueso, pero por ambos lados, y este es el hueso de verdad, está por allá en un museo en África. Resulta que este hueso es muy interesante porque este hueso tiene 168 incisiones que están organizadas en 3 columnas. O sea, la persona que se pone a contar cada una de estas columnas, pues primero le da 3 columnas y segundo le da 168 incisiones. Entonces, la primera columna tiene algo muy particular. Entonces, aquí le pregunto a los matemáticos, aunque a un historiador también podría. Resulta que tiene grupitos de líneas, si quieren pensarlo así, de 11, 13, 17 y 19 muescas. Esos números tienen algo en común. No sé si alguien sabe qué tienen en común esos números. 11, 13, 17 y 19. Eh, ¿Se escucha? Sí, sí, escucho. Pues lo que acabo de hallar es que justamente la diferencia entre cada uno de esos números son 2 4, son potencias de 2. Ok, gracias Juan, eso está interesante, pero fíjate también otra cosa, tú que eres biopilo, ¿qué más podrían tener común? Esa es una, podría ser. ¿Alguna otra que se les ocurra? ¿Qué más pusieron acá? Sofía, sí, son números primos, además de lo que dice Juan, son números primos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que para los investigadores les parece como muy difícil que sean números primos y que eso sea azaroso. No nos asegura que haya sido intencional, pero para los investigadores esto es muy poco habitual. ¿Listo? Entonces esos son todos los números primos que hay entre 10 y 20 y eso a los investigadores les llama la atención, como eso parece intencional. Incluso yo les cuento que sobre esto hay mucha controversia, más que de lo que señalé antes. Porque algunos dicen, no, ¿será que este hueso es el inicio del pensamiento matemático? Pero además trae otro tipo de debates porque el hueso es africano y había gente que quería creer que el pensamiento matemático empezaba en Europa, entonces es muy controversial, pero también es muy controversial porque en el caso
de elementos prehistóricos, a veces es difícil corroborar las hipótesis. Lo que podemos hacer es encontrar más evidencia que nos pueda dar, digamos, más sistematicidad. Bueno, hay una columna central que esta tiene como agrupaciones, también líneas que se agrupan. Una empieza por 3, luego por 6, luego una por 4 y luego por 8, como que se van duplicando. Y a algunos investigadores esto les llama la atención porque los egipcios más adelante van a tener un modo de conteo que es por el método de duplicación. Entonces, como que algunos dicen, ¿será que esta es una manera de, como un precursor de otras formas de conteo posteriores? Y la tercera columna, pues les llama la atención también porque tiene grupos de 11, de 21 y 19. Entonces, para algunos dicen como que esto podría ser como una variación del 10, ¿sí? Entonces el 10 más el 1, el 20 más el 1, perdón, del 20 y el 10, y el 10 más el 1, el 20 más el 1, el 20 menos el 1 y el 10 menos el 1. Y para algunos esto está cercano como a una especie de numeración con base 10, ¿no? Como les digo, es muy controversial y aquí la verdad solo les estoy contando algunas de las sistematicidades que se han encontrado, porque de hecho son muchas más, pero por temas de tiempo pues no voy a hablar de ellas, pero yo les dejo la bibliografía al final. Eh, Algunos también sugieren que esto es un calendario lunar. Ahora, hay otra que me parece muy importante, que es ya de las más recientes de las que les voy a hablar, que son las plaquitas de Altamira. Entonces, son estos son dibujos de las placas reales, ¿no? Que son de piedra, que tienen, no, perdón, no son de piedra, son de hueso. Estas están datadas de hace más o menos 18.000 años y son como de las que ya no traen controversia, sino que ya hay más consenso entre los científicos porque tienen algunas particularidades. Resulta que se pusieron a contar las líneas, bueno, más bien dos cosas. Encontraron 4 plaquitas, pero puede que sean más y que se hayan perdido. Pero estas plaquitas tienen algo en común, que es que cada una de las plaquitas tiene 30 rayitas. Todas tienen 30 rayitas. Entonces ahí ya los investigadores piensan, bueno, esto al azar no fue hecho, pues porque para que en todas tenga 30, pues la persona que lo hizo tiene que contar, comparar y ver que sean los mismos. Entonces vuelve otra vez la hipótesis de si esto se trata de un calendario, de si estamos contando días, de si nuevamente es el ciclo menstrual o el mes lunar. La cosa es que como no tenemos todas las placas, o sea, no sabemos si había más, si se perdieron, es algo que no sabemos, pues no sabemos qué es lo que realmente están contando. Pero acá hay una hipótesis y es que probablemente esto lleva a algo que es la recursividad lingüística, que eso es algo hasta ahora característicamente solo de las lenguas humanas, que en el sentido que están dando acá es que yo puedo pensar en algo que no está presente en la misma roca, que es lo que quiero decir. Que para algunos, digamos, como que la suma de todas estas plaquitas que están construidas por aparte podría haber generado la noción de ciclos más amplios. Por ejemplo, una estación. Entonces, ¿qué se diferencia esta plaquita de las anteriores? O para los autores, ¿qué es lo que la diferencia de las anteriores? Que las anteriores son como muy concretas, es decir, como que yo estoy contando literalmente con la marca que estoy haciendo. Pero para los autores en estas hay como un tipo ya mayor de abstracción, ¿cierto? Que es jerárquicamente superior, en el sentido de que el conjunto de las plaquitas podrían estar haciendo referencia a una estación o incluso a un embarazo o a un año, si pudiéramos saber cuántas son realmente. El problema es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos de esta es que son muy sistemáticas. Entonces, eso empieza a llamar la atención. Estos son algunos de los ejemplos que les quería traer sobre la prehistoria. Hay más, pero estos son algunos de los más representativos. Y pues lo que pasa es que sobre la prehistoria estamos investigando relativamente hace poco. O sea, si uno compara el desarrollo de las matemáticas con la historia de las matemáticas, pues la historia de las matemáticas queda muy corta, porque esto lo estamos haciendo hasta hace muy recientemente, especialmente si hablamos de este pasado tan lejano. Sin embargo, quería
usar esto para hablarles de la propuesta de Hallpike, porque se integra muy bien y es que él escribe un texto que se llama How We Got Here y él básicamente hace una travesía por la historia de nuestra especie hasta el presente, pues más o menos, y él va a hablar no de historia de las matemáticas como tal, sino de la historia de la especie, y él va a hablar de unas sociedades que llama las sociedades simples o sociedades primitivas. Quiero aquí aclarar que sociedad primitiva no se usa en el sentido negativo o de que sea inferior, sino que simplemente son sociedades que tienen una organización cognitiva y social diferente que se desarrolló primero que la nuestra. Es importante decir eso para que no haya confusiones sobre superioridad o algo por el estilo. ¿Qué nos dice Halpay que es importante para que, digamos, lo integremos con el resto de lo que vamos a ver a continuación? Él dice, bueno, todos somos Homo sapiens sapiens hace 300.000 años, ¿cierto? Que fue lo que hablamos ahorita, 200.000 y 300.000 años. Para él, muchas de las habilidades cognitivas que nosotros tenemos hoy en día y muchas de las capacidades humanas que explotamos hoy en día, no es como que esas personas no las tuvieran, sino que estaban como ocultas por las limitaciones de la vida del cazador-recolector. ¿Sí? No es como que ellos sean menos inteligentes o algo por el estilo, sino que nosotros ahorita tenemos condiciones que nos permiten explorar y explotar esas capacidades. Él da un ejemplo que no es de matemáticas, pero que lo traigo acá, y es que él habla de los tenores que cantan ópera. Dice como pues la gente en el pasado también podría haber tenido esa capacidad de cantar así, pero el tenor surge en el contexto de la ópera, y pues para la ópera se necesita un contexto cultural específico. Es básicamente lo que nos está diciendo, pero ya les voy a mostrar unos ejemplos para que quede más claro. Entonces, para él, las capacidades cognitivas se desarrollan es a partir de necesidades específicas. En esa medida que nosotros podamos hacer ciertas cosas con las matemáticas o con las ciencias, no obedece solamente como un asunto de que ahora somos más inteligentes que antes, sino también a que hay otras necesidades que han permitido desarrollar ciertas capacidades cognitivas. Pues se los voy a explicar como yo lo entiendo de una manera un poco más lenta. Entonces, para Halpeck es muy importante la escritura, y no solo para él, para muchos de los autores que hablan de la historia más antigua de las matemáticas, esto está muy ligado a la escritura, como que las dos cosas van muy de la mano. Y él muestra que las primeras, digamos, problemas matemáticos vienen de problemas muy concretos como medir, construir, administrar recursos, ¿cierto? Como en sociedades más complejas que necesitan hacer este tipo de cosas y que incluso eso también se desarrolla en sociedades sin escritura, como la Inca, que tiene los quipus, que es esto que les estoy mostrando acá. Por si alguno no sabe, son cuerditas que los incas usaban, perdón, para contar y hacían grandes conteos ahí, también guardaban información en ellos. Y uno de los ejemplos más antiguos de esto, pues lo tiene el antiguo Egipto. Entonces hay un papiro, que es este que les estoy mostrando acá. Entonces, este es el papiro, como pues, la foto del papiro. Y esta es como una transcripción del papiro. Ustedes aquí están viendo efectivamente triángulos y están viendo jeroglíficos. ¿Qué pasa con este papiro? Este papiro es del siglo XVI antes de Cristo y está hablando de matemáticas y está usando la escritura, pero para problemas muy concretos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para excavar, no? Es como muy ingenieril, si se me permite, cómo construimos una rampa, cómo transportamos un obelisco, cómo abastecemos una misión militar. Y todo lo que se ha encontrado hasta ahora está muy ligado a esos problemas en específico, ¿no? Entonces, sobre este papiro pueden buscar más y pues es como uno de esos ejemplos de que ya se está haciendo más en historia de las matemáticas de la antigüedad y pues los egipcios son una gran muestra de eso. Ay, perdón, me salí acá, ya, listo. Bueno, Halpike también se da cuenta que todos los primeros sistemas de escritura, por lo menos la mayoría de ellos, tienen notaciones numéricas y algo que va pasando con los sistemas de escritura y con los sistemas numéricos es que también van evolucionando la manera en la que se representan y van buscando como formas cada vez más económicas y simples, es decir, que yo pueda representar tanto lo que yo quiero decir lingüísticamente, oraciones, frases y demás de manera más simple, al igual que, bueno, y en el caso de frases y oraciones, se está refiriendo a la forma alfabética, es decir, volver los símbolos sonidos,
Y en el caso de las matemáticas, él se está refiriendo a esto que les voy a mostrar a continuación, que esto que está mirando a la izquierda son como formas de contar que se usaban antes. Los chicos que ven historia prehispánica, algunos de los que están por ahí conocen el sistema maya, que es con puntos y rayas. Y luego vamos a tener a los griegos que van a empezar a usar otro tipo de simbolismos en los que muchas veces usaban todavía su alfabeto. Y otra cosa que constata Halpay, perdón, si lo quieren leer más lentamente en el libro que les mencioné, es que muchos de estos primeros sistemas de numeración pues se basan en el cuerpo. Entonces, pues el hecho de contar 5, 10, porque tenemos 10 dedos en las manos, o como los mayas que contaban en base 20, pues porque tenemos los dedos de las manos y los de los pies. Pero además que para medir cantidades, pues también se usaba el cuerpo, que eso pues uno todavía lo escucha por ahí si se quiere, porque queda en el lenguaje, ¿no? Cuando la gente mide en pies, pero antes la gente medía con la palma, el brazo, ese tipo de cosas se encuentran en muchas sociedades antiguas como primeras formas de conteo. Y quiero que hagan aquí la relación con Piaget, porque no lo traje para que lo dejemos atrás, en que esto es muy concreto, ¿no? Se parece un poquito a la forma en la que Piaget decía que íbamos desarrollando el pensamiento, ¿no? Íbamos primero como contando con objetos concretos que pudiéramos tener y luego es que empezamos a abstraer. Y pareciera que en el caso de la historia en el largo plazo, pues eso también es lo que está sucediendo. Primero tenemos sistemas de conteo que son muy concretos y formas de contar que son muy concretas y a medida que nos vamos desarrollando como especie, pues van viniendo capacidades y recursos como estos, por ejemplo, estas maneras que les estoy mostrando de contar, que son un poco como más abstractas. Bueno, entonces a medida que se desarrolla esto, pues se desarrolla más la escritura y con la escritura para Halpike hay un salto súper importante porque empezamos a mirar las cosas desde una perspectiva lógica. Entonces hay un ejemplo que me parece pues, precioso, que es de uno de los primeros lingüistas del mundo, dicen, de uno de los primeros gramáticos que se llamaba Panini. Así se llamaba el señor. Y este va a ser uno de los primeros gramáticos, si no es que el primero hasta ahora, del sánscrito. Entonces el señor se ponía a escribir, a reflexionar sobre su lenguaje y él empieza a construir como reglas, ¿cierto? Entonces esas reglas, construyó como 4.000 reglas. Entonces dice, ah, bueno, hay reglas, por ejemplo, para pluralizar, así como hacemos en el español, para que me entiendan, cuando uno tiene una gramática, entonces uno dice, ah, bueno, entonces cuando yo quiero decir el plural de casas, de casa a casas, pues pongo una S. Entonces él está haciendo cosas por ese estilo, pero siempre está diciéndolo en relación pues a muchas maneras, ¿no? Entonces, como se verbaliza, cómo se ponen los tiempos, cómo se conjuga. Y esta es una de las primeras gramáticas y para muchas personas esto permite el desarrollo de la lógica, que claramente es muy importante para las matemáticas. Y ya tiene entonces, como estaba hablando hace unas diapositivas, a Piaget, porque esto ya no es tan concreto, sino que implica abstraer sobre mi propio lenguaje, ¿no? Entonces empiezo a reflexionar sobre cómo funciona y cuáles son sus reglas, cuál es su sistematicidad. Y en esta misma línea, pues claramente también estarían los griegos, Aristóteles, que ya es muy conocido para nosotros, y es que Aristóteles, pues entre todas las cosas que hace muchas, una de las que él hace es que se da cuenta que cuando uno habla, pues uno puede decir cosas y esas cosas pueden ser verdaderas o falsas, ¿no? Que es lo que le enseñan a uno en lógica, con las proposiciones y que tienen como un valor de verdad. Pues Aristóteles es uno de los primeros que empieza a reflexionar sobre eso y se da cuenta que podemos establecer reglas de razonamiento ya no basadas en el contenido, sino en la forma en la que se dan los argumentos. Entonces, esto empieza por una reflexión lingüística que termina repercutiendo en el pensamiento matemático. Porque, por ejemplo, Halpike va a decir que esto va a ser muy importante, este tipo de pensamiento, por ejemplo, para las demostraciones en geometría que hicieron los griegos y que muchas veces ya necesitaban de la escritura porque si no hubiera sido muy difícil seguir el hilo, digamos, de las demostraciones. Entonces, bueno, esto es un paso, un recorrido muy rápido por la historia más antigua,
para hablarles de la propuesta de Elías y Dux. Entonces, este señor es Elías, este que les pongo acá, que es un sociólogo y que hizo mucha sociología histórica. Y pues él se preocupa mucho por el problema del conocimiento, es decir, pues cómo los seres humanos conocemos. ¿Qué nos va a decir Elías a partir de, digamos, de lo que les he mostrado, pero también a partir de otras cosas? Y es que el conocimiento científico no aparece de forma espontánea, sino que es resultado de un proceso históricamente estructurado. O sea, nosotros deberíamos poder seguir, realizar, digamos, como este recorrido que yo estoy haciendo, pues de manera más juiciosa y con cada vez más información, para irnos dando cuenta de cuál es esa estructura en la que se va desenvolviendo, pues, el conocimiento. Entonces, no es como una cosa al azar de que un fulano o una fulana descubrió algo como un eureka, que sé que es muy clásico en historia de las ciencias, sino que probablemente sí hay una estructura. Y que haya una estructura tampoco quiere decir que sea planificado por un sujeto trascendental. Aquí es como una discusión implícita con Kant, que no viene al caso, pero también ahí les cuento para que sepan. Y que por tanto, la segunda parte de la propuesta de Elías sería que las matemáticas surgirían en relación con formas específicas de organización social. O sea, nuestro conocimiento científico está ligado entonces también a las sociedades en las que crecemos, en las que estamos y demás. En esa medida, tenemos que entender también a la sociedad, ¿sí? A las formas en las que se organizan las sociedades para entender también cómo surge el pensamiento científico. Muchas veces, pues sobre todo en la historia más tradicional, estas cosas parecen como muy desligadas. Entonces, esto lo podemos ver más. Hago aquí una corta promoción de una revista que se llama Macrohistoria. Hay un artículo que se llama, pero no recuerdo el nombre, pero sobre Elías y la teoría del conocimiento, que es este que estoy citando acá, para que lo vean más despacio. Entonces, para Elías, básicamente, que sería como estoy un poco concluyendo, los seres humanos no nacemos con las capacidades necesarias para producir el conocimiento científico, ¿sí? Y más si decimos que, bueno, Piaget hizo algo muy positivo, que fue sistematizar y estructurar el conocimiento, pero pues él está partiendo de su tiempo, el siglo XX, entonces ahí ya han pasado un montón de cosas. La propuesta aquí es que empecemos a pensar cómo se construyen también estos estadios y cómo es que se da ese desarrollo histórico. Y esto es bastante particular porque a veces los seres humanos no caemos, o sea, como que pensamos en nuestra historia, como, no sé, la historia de Napoleón o de Simón Bolívar, pero no estamos pensando como en la historia de nuestros procesos cognitivos, o sea, que nosotros como seres humanos también estamos cambiando, ¿sí? Entonces nuestro pensamiento también está cambiando a lo largo de la historia y para él se dan dos niveles. Entonces, pues aquí esto sería lo que llamamos la ontogénesis, que es que en el proceso de conocimiento, pues yo voy adquiriendo habilidades, ¿no? Entonces en el colegio me enseñan, yo interactúo, ¿cierto? A todos nos toca pasar por esto, incluso para desarrollar el lenguaje, o la lengua más bien, nosotros tenemos que interactuar con otros porque si no, no lo desarrollamos, pero también pasa a nivel histórico. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos al nivel de conocimiento de la sociedad en la que estamos. Siempre, o sea, yo siempre, bueno, generalmente más bien, pero solemos llegar a ese nivel de conocimiento, al de nuestra sociedad. Entonces, si Piaget estudia a los niños suizos, pues está estudiando el nivel cognitivo hasta los que llegan los representantes de su sociedad, de la sociedad civilizada del siglo XX. Eso quiere decir entonces que este conocimiento pues lo tenemos que desarrollar, pero además este conocimiento nos ha permitido cambiar el mundo, ¿sí? Entonces tiene como un doble juego porque el conocimiento nos sirve, pero ese conocimiento nos hace transformar el mundo y entonces después dependemos de ese conocimiento y nos toca necesariamente aprenderlo porque si no, no somos seres competentes en nuestra sociedad. Un ejemplo de eso lo desarrolla mucho Elías en un libro que se llama Sobre el tiempo. Entonces muchas personas no saben esto, pero la gente del pasado, si ustedes fueran, no sé, 200 años atrás, la gente no tenía ni idea de cuál era su edad. Mucha gente no sabía cuándo había nacido. Celebrar cumpleaños era cuanto menos novedoso. La gente no vivía contando la hora y entonces esta conferencia cuánto va a durar y cuánto es que nuestro número hasta las 3. No, la gente no pensaba así, porque no estaban contando todo el tiempo, porque
No había una necesidad social para hacerlo, ni tampoco unas condiciones tecnológicas y científicas que nos condicionaran a eso. Ahora estamos en un momento en el que sí, y eso tiene, digamos, como una parte cognitiva y una parte social. Un muy buen ejemplo de eso, ya más reciente, es el trabajo de Peter Gallison sobre Einstein y, perdónenme la mala pronunciación, Poincaré, discúlpenme, porque pues este señor empieza a hablar que en el siglo XIX, finales del siglo XIX, que ya nos estamos interconectando y globalizando y demás, pues hay un problema que es cómo vamos a sincronizar todo. Entonces, sincronizar los relojes para decir que el tren llega a tal hora, cómo sincronizamos los horarios, ¿no? Para hablar internacionalmente y demás. Hay un problema de sincronicidad del tiempo que es práctico. Y él dice que en este contexto, pues es que van a estar estos dos personajes, ¿cierto? Entonces, nosotros hablamos de la teoría de la relatividad y él dice, bueno, sí, la teoría de la relatividad requiere pues un conocimiento teórico, técnico importante, pero también nace de problemas específicos del momento en el que estaban esos científicos y que probablemente tienen una relación con por qué ellos resultaron pensando en esos problemas, ¿no? Cómo sincronizar los tiempos en la vida moderna y terminar hablando después de la relatividad, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo, una aproximación, si se quiere, de este tipo de mirada. Y pues de lo que yo he investigado es que hay un giro historiográfico en la historia de las matemáticas, de esto no les alcanzo a hablar tanto, y es que ya algunos historiadores de la matemática pues han salido como este paradigma de ver la historia como, perdón, de ver las matemáticas como verdades eternas, sino como verlas históricamente, situadas en sus contextos, ya no verlas solamente como algo racional, sino también social. Esto no invalida que las matemáticas digan algo real sobre el mundo o que todo sea muy relativo, sino que más bien lo que nos está diciendo es que hay condiciones históricas para eso. Un ejemplo de esto es este señor Sal Restivo. Yo estaba leyendo ese libro y es muy bueno, lo recomiendo mucho. Y él habla como de que a veces los matemáticos piensan como que solamente hay un lenguaje técnico, pero él dice que ese lenguaje técnico de las matemáticas se ha construido socialmente y como que trata de hablar de esa construcción precisamente cómo se ha dado. Otro ejemplo es este que es de Anatole Imhausen. Entonces ella es una historiadora alemana, si no estoy mal, y ella hace como una reconstrucción de las matemáticas en el antiguo Egipto, es muy bueno ese libro también, pero ella no habla solamente, digamos, como pues, de teoremas, problemas y demás, sino que siempre está hablando de cómo era para ellos. Entonces las matemáticas para los egipcios estaban muy ligadas a unos problemas específicos de su momento, y ella trata como de relatar cuáles son estos. Luego tenemos otro que me parece muy interesante, que es este de Jacqueline Stendhal. Ella es una historiadora británica y para mí es la que más se parece al modo en el que pensamos los historiadores, porque ella dice que muchas veces los historiadores de las matemáticas son muy teleológicos, es decir, como que leen las matemáticas como si la gente del pasado estuviera haciéndolo todo para llegar hasta este momento. Ese es un error muy común en las personas que no son historiadoras. Entonces, para darles un ejemplo, para las personas menos relacionadas con la disciplina, es como cuando usted dice que todo lo que le ha pasado en su vida pasó por algo y todo pasó para este momento. Hay gente en la historia de la ciencia que escribe la historia del pasado como si fuera así, como si todo se hubiera dado para que tal persona llegara a tal descubrimiento. Y pues eso muchas veces es una sobreinterpretación porque no lo sabemos y muchas veces como que hace que uno ignore la evidencia contraria, ¿no? Entonces esas investigaciones matemáticas o esas innovaciones que quizás no llegaron a ninguna parte, las que se perdieron, porque se perdieron, ¿sí? Ese tipo de cosas. Alguien me quitó el control de la presentación, no sé por qué, pero bueno. Lo otro es que las matemáticas deben entenderse en sus propios términos, entonces, a veces, ay, me quitaron la presentación, denme un segundo, Sí, sí, se fue. denme un segundo, es que me salió que alguien me quitó el control de la presentación, algún travieso. Eh, Mm, Espérenme un segundito, ya va a acabar, tranqui, tranqui. ¿Por dónde iba? Acá, listo, chan, chan, chan.
Y lo otro es no entender las matemáticas en sus propios términos, porque ella dice, por ejemplo, que a veces, no sé, usamos la palabra álgebra, por ejemplo, y decimos, no, es que eso era álgebra, pero para la gente de su momento eso no era álgebra, sino que era otra cosa, y nosotros asumimos desde el presente, con cosas que sabemos en el presente, cosas que quizás esas personas no estaban tratando de decir. Y como la historia de las matemáticas, digamos, como ya profesionalmente, como hecha por gente que sabe de historia, es un poco extraña, pues he visto que no hay tanto. Entonces hay mucho por hacer, en realidad, por lo que veo. Y por último, un señor del que no les alcanzo a hablar, que es Kapil Rak. Él es muy importante para la historia global. Él no hace propiamente una historia de las matemáticas, sino que él hace como historia del conocimiento. Lo que hace este señor es mostrar que muchas veces nosotros en la historia de las ciencias asumimos en Europa un lugar central que pues tiene unos sentidos que nosotros le damos cierta preponderancia a Europa porque la ha tenido, pero lo que él muestra es que en realidad ha habido mucha circulación del saber, entonces no es como que los europeos desarrollaron sus teorías porque sí, sino que muchas veces era conocimiento en circulación que muchas veces venía de otros lados, sobre todo en la ciencia moderna, ¿no? Entonces, aunque él no habla mucho de matemáticas, el ejemplo clásico es el de la botánica y la clasificación que hace, me olvidó el nombre de esta persona, Linneo. Y él dice, bueno, Linneo es como súper importante, pero pues es que había un montón de gente en el mundo dándole la información sobre cómo clasificar especies, ¿no? Vegetales y demás, cómo nombrarlas sobre todo. Y pues para las matemáticas hay algunas aproximaciones. Un libro que no puse acá, que es el de Black Atenea, que muestra, por ejemplo, cómo los griegos tomaron un montón de cosas de los egipcios y nosotros a veces ponemos en el punto de partida a los griegos. Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos de em, autores que podríamos leer y que podríamos conversar alrededor de ellos, pues, para ver un poco cómo cuál es la propuesta. Y bueno, aquí está la bibliografía de todo lo que usé para hacer esta presentación, que tiene un montón de información. Si alguien quiere tomarle algún pantallazo, entonces estas son las referencias de libros y artículos. Aquí las páginas web y los recursos audiovisuales, por si alguien los quiere ver. Y bueno, por último, darles las gracias por escucharme. Espero que me hayan entendido, que tenga algún sentido. Y este es mi correo por si no sé, hay invitaciones a ñoñar por ahí. Y pues no sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias por todos sus emoticones. Además de corazones, ¿alguien tiene una pregunta? A mí me gustaría hacer una pregunta mientras los demás se animan. Gracias. Em, Listo. Eh, Algo que noté mucho es que muchos de los registros históricos se basan en el sedentarismo, en el hecho en el que las sociedades se empiezan a sentar en ciertos lugares y empiezan a hacer registros un poco más tangibles de eso. O sea, como que lo que habías mostrado, lo que pude percibir con lo que mostrabas, era que mucho se centraba en registros o cuestiones que tenían que ver con el sedentarismo, con el hecho de, por ejemplo, necesito construir algo para mi vivienda, entonces eh, tengo que registrar la forma de calcular eso, ¿cierto? Tengo que tener ese tipo de pensamientos. Entonces, mi pregunta va en lo siguiente. ¿Será que, o sea, será que, que las personas, las comunidades nómadas que existían antes tenían registros contables, pues, para su vida diaria, pero el hecho de que no fueran sedentarias hizo que los registros fueran también más fáciles de perderse para poder estudiar ese tipo de estructuras matemáticas? Eh, gracias por tu pregunta. Bueno, hay dos partes en esa respuesta. Bueno, de hecho, hay varias, porque todo siempre es muy complejo.
La primera es que para muchos autores sí hay un salto muy importante con la agricultura, especialmente, y en la agricultura en Afroeurasia, o sea, África, Europa y Asia, requiere sedentarización, o generalmente la ha requerido. Bueno, aunque para Asia también hay muchas muestras de que no. Pero cuando uno piensa en la América prehispánica, hay autores que señalan que la distinción entre nomadismo y sedentarismo no tiene mucho sentido. Por ejemplo, los muiscas, uno los piensa muy sedentarios porque tenían construcciones y porque tenían grandes cultivos, pero la realidad de las personas que vivían, digamos, en la sociedad muiscas es que ellos se movilizaban un montón. De hecho, hay registros coloniales que es como que intentan buscar gente y un día estaban cultivando en Chía y no sé, la otra semana se fueron a Fontibón, por decirlo de alguna manera. Me lo estoy inventando, los nombres de los lugares. Entonces, para decir que esa distinción en sí misma es controversial y que en América falta mucha investigación, digamos, sobre eso que estás diciendo. Lo segundo es que estos huesos son de sociedades que probablemente todavía tienen un alto grado de nomadismo. Lo que pasa es que a veces uno se imagina el nomadismo como gente, digamos, yendo de manera azarosa por los lugares, pero en realidad lo que sí he encontrado es que las sociedades nómadas tienen algunos lugares sedentarios, es decir, por ejemplo, enterraban a sus muertos en los mismos lugares. Esa es una forma de sedentarización. Y algunos lugares rituales también eran como fijos. Entonces, como que son nómadas con prácticas sedentarias. Eso por un lado. Y lo otro que tú dices de la evidencia, sí, es que la evidencia más antigua es más difícil porque ya es una cuestión, digamos, material, ¿no? Los materiales se pierden por completo, pues si son orgánicos, obviamente como que vuelven a la tierra. Entonces hay muchos materiales que no conocemos y algo que pasa mucho en arqueología es que cada vez que encuentran algo nuevo es como más antiguo. Entonces hace falta mucho por saber y yo creo que hace falta mucho por saber también en América. Y hay objetos de los que no les hablé, pero por ejemplo, pensar en las pinturas rupestres, también habría que hacer análisis de eso. Lo que pasa es que las pinturas rupestres son más difíciles de datar eh, porque no tienen tanto material orgánico, entonces, que es un poco también lo que pasa con el chiriquete, por ejemplo. No se sabe algunas pinturas de cuándo son, entonces eso hace más difícil establecer esta periodicidad, pero hay mucho por estudiar todavía. Espero haber respondido. Muchas gracias. Listo, gracias. También en el chat te dejaron una pregunta de Cristian Vaquero que dice, ¿hay estudios que revisen experiencias en el continente americano? Pues digamos que los clásicos son los mayas, eh, que los mayas como que tienen un sistema de numeración en barras y puntos y también tienen abacos que les permiten contar cantidades muy grandes y pues eso iría en contra de los que dicen que todo lo hicieron los aliens porque sí tenían formas de contar y con los mayas, por ejemplo, se han dado cuenta que esos números que se creían que eran mayas en realidad son más antiguos porque incluso los olmecas, que son antes de Cristo, también tenían esos sistemas de numeración. Lo que pasa es que falta más investigación arqueológica y hay una rama que se llama las no matemáticas, que es la que he visto que ha intentado como hacer una aproximación al análisis de los sistemas de conteo prehispánicos. Pero, por ejemplo, en el caso del territorio que ahora es Colombia, no conozco mucho. Lo que conozco sobre todo de México, del actual territorio de México y de lo que antes era Perú con los incas. Otra pregunta que tengo es, ¿hay alguna tendencia en el proceso de pensamiento abstracto? Quizás en el paso de puntos o líneas, símbolos más complejos, ¿hay alguna información que indique mayor complejidad en relación a las sociedades que construyeron esos símbolos? Sí, pero esa pregunta es muy difícil. O sea, lo que Cristian me está preguntando, eh, digamos, yo no sé si ustedes han comparado, si saben de qué les estoy hablando, pero por ejemplo, los alfabetos del chino o los jeroglíficos se llaman logográficos. Entonces, como que cada simbolito es una palabra, una idea. Pero nosotros tenemos un sistema alfabético, como nosotros escribimos, que
los símbolos que usamos representan sonidos. Entonces tengo menos cantidad de símbolos para representar la misma cantidad de cosas. Parece que con los sistemas de numeración pasa algo parecido, pero yo siento que Halpike lo deja en un nivel muy especulativo, o sea, no doy fe de que sea así. Siento que falta mucha investigación. Uy, esa pregunta de Juan. Celeste me pregunta, ¿qué rol puede estar jugando la IA en la transformación de nuestra forma de ejercitar la matemática, pero a una escala más social? Yo siento que esa es una pregunta muy tensa. No sé, porque yo pienso dos cosas. O sea, pienso en lo malo de la IA, que es que en realidad pues no estemos ejercitando nada porque la gente resuelva mal las cosas con la IA y no piense. Eso pienso, por un lado. Eh, y a una escala más social, no sé, me corchaste. Le paso esa pregunta a los matemáticos. ¿De qué piensan de lo que la IA le está haciendo a las matemáticas? Perdón, gracias. Tomás, siguiendo la hipótesis expuesta, sí o sí se requiere el lenguaje escrito para las matemáticas y las matemáticas para el lenguaje escrito. ¿Puedo tener matemáticas sin escritura? Sí, pueden tener matemáticas sin escritura porque de hecho ese es el ejemplo de los incas, pero ¿en dónde era que lo había puesto? Aquí. Es que todo depende de lo que entienda por escritura, porque cuando uno piensa en escritura, piensa en su escritura. Pero los quipus, que son estos que están viendo acá, no sé si los están viendo, que son cuerditas, pues los incas hacían operaciones con eso. De hecho, hoy en día hay otros descubrimientos en etnomatemáticas también, que es que los incas tenían como unos huecos en el suelo, unos huecos gigantes que durante mucho tiempo no sabían para qué eran, pues nosotros no sabíamos para qué eran, ellos sí. Y es que eso era para contar, era como un abaco. Entonces, claramente sí se puede, o sea, hay ejemplos de que se puede hacer matemáticas en sistemas de escritura como nosotros los conocemos, pero lo que dice Halpern, por lo menos hasta ahora, es que la escritura permite una mayor reflexión sobre la lógica. Igual yo creo que hace falta más investigación, pero va más o menos por ahí. eh, Joan Daravilla, me parece muy llamativo cómo la construcción de los criterios matemáticos se convierte en una producción simbólica y que esto no logró proporcionar sentido a cómo nos relacionamos con el mundo. Muchas gracias por este grandioso espacio. Ay, muchas gracias a ti. Y sí, o sea, yo intuyo que las matemáticas se relacionan mucho pues, con el pensamiento simbólico. Cristian Vázquez. Me parece interesante la relación que tienen muchas civilizaciones antiguas con la periodicidad de los astros y las matemáticas. Hay estudios al respecto. Recuerdo que mostraste una imagen de una piedra que tenía talladas marcas hechas en diferentes días y que parecía mostrar la posición de un astro en el espacio. De hecho, sí, y curiosamente de eso sí sé un poco más, pero en América hay algo que se llama la arqueoastronomía, así se llama. De hecho, la persona que descubrió cómo funcionaba, ¿dónde es que está esto? Acá, Stonehenge, esta imagen de acá, el tipo hacía arqueoastronomía. Y lo que pasa es que para hacer arqueoastronomía uno tiene que pensar es cómo los astros estaban en el momento en que se hizo eso y no cómo están ahora. Y se han dado cuenta, por lo menos, de que hay una sistematicidad. Lo que no sé si haya un estudio que relacione, por ejemplo, los sistemas de conteo y numeración. Lo que sí sé es que las tres cosas se relacionan, los calendarios, los números y muchas veces las construcciones alineadas astronómicamente, pero no sé, pero busca arqueoastronomía, con esa palabra te van a salir muchas cosas de ese tipo. Y gracias, Cristian Vázquez. No, a ti, gracias. Y ya aquí les dejo la bibliografía para que lean.